El contexto de la crisis de Ucrania es bastante complejo porque hay muchos intereses económicos de por medio y por eso hemos invitado al estudio a Carl Cuyas. Él es redactor político de Deutsche Welle y experto en Europa del Este. Carl, bienvenido a Hecho en Alemania. Gracias, buenas tardes. Una cosa que sorprendió a Occidente fue la sangre fría con la que Putin reaccionó a esta amenaza de sanciones por parte de Occidente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque ya vimos que no son sanciones como tales. Es un complejo de medidas que tienen el mismo efecto que, por ejemplo, las picaduras de un mosquito en un elefante. Y eso es precisamente lo que Putin sabe tranquilamente y fríamente, que las sanciones solamente habrá si en este momento el ejército ruso interviene en la parte oriental de Ucrania, precisamente en la parte de Dnipropetrovsk, Donetsk, Lugansk. Pero hasta este momento, Crimea prácticamente como tal ya está dada por perdida. También nos ha sorprendido que a cada sanción Putin también tiene una respuesta. Recordemos, por ejemplo, el conflicto con las visas o la Mastercard, por ejemplo. Putin anunció la creación de unas tarjetas de crédito rusas. Pero vamos a hablar ahora de otro tema, más allá de este punto. Los analistas económicos advertían a Moscú de las posibles consecuencias para la economía rusa que podrían tener las sanciones. Hablamos de la pérdida en la bolsa, de la devaluación del rublo también y la fuga de capitales extranjeros. ¿Ha ocurrido algo de esto? Digamos, sí y no. Obviamente hubo un derrumbe en la bolsa rusa. Lo que pasa es que después de este momento, después de este lunes negro, si mal no recuerdo, ya la bolsa recuperó prácticamente lo que había perdido. El punto negativo es principalmente la fuga de capitales. Eso sí, el Banco Mundial ya advirtió que la crisis de Crimea puede conllevar a una pérdida de unos 150.000 millones de dólares en fuga de capitales. A eso hay que aclarar, mejor dicho, que más o menos 40.000 millones es el dinero que invierte el mismo banco ruso de Rusia, el Banco Central, para paliar los efectos de devaluación del rublo. Así que ya estamos viendo que la cantidad no es tan grande como la están advirtiendo. Por otro punto, también tenemos que a Putin, en cierta medida, esas sanciones le están ayudando porque de esta forma muchos corruptos o muchos empresarios que tienen su dinero en el Occidente regresan ese dinero o regresarían ese dinero a Rusia por temores a las sanciones, por temores a que ellos se quedarían sin nada, que sus cuentas quedarían pues congeladas. Vamos a ocuparnos ahora de Ucrania, el país que vio nacer todo este conflicto. Un empresario lo decía antes en nuestro reportaje, lo que necesitan ellos es estabilidad política. Aparte de esta estabilidad, ¿qué más necesita Ucrania para poder hacer frente a esta grave crisis económica? Tres cosas principales, efectivamente, la estabilidad política, un Estado de Derecho, que en este momento es prácticamente inexistente en Ucrania, y también se necesita una inversión constante por parte del Occidente o de Rusia. Pero sin esas tres cosas, y también combatir la corrupción. Sin esas 3 o 4 cosas es imposible hablar de ninguna recuperación del país. Tengo que hacerte esta pregunta porque Putin tiene el arma del gas, un arma que utiliza contra Occidente, sobre todo contra Europa. ¿Piensas realmente que cortaría el gas a Occidente y a Ucrania? Mira, yo no soy clarividente, ninguno de nosotros lo es. Puedo decir solamente que a lo largo de toda la Guerra Fría no pasó eso, tampoco creo que va a pasar ahora. Muchísimas gracias, Carl, por haber estado aquí en nuestros estudios. Gracias a ustedes.